Bueno, pues sí, hace algunos días subí a este canal un par de vídeos relacionados con uno de los grandes personajes de la literatura y del cine de terror, Frankenstein. Hoy vamos con el que quizás sea protagonista absoluto del género, el conde Drácula. Va a ser uno de esos vídeos que hago de vez en cuando, extensos, donde voy a hablar de la última versión cinematográfica basada en la novela de Bram Stoker, la película de Luc Besson, y me referiré a ella tanto particularmente como poniéndola en relación con la larga tradición de adaptaciones audiovisuales que ha conocido tan insigne y fascinante personaje. Desde la creación del célebre Conde Vampiro en 1897 hasta la última versión cinematográfica del director francés, como os digo, Luc Besson, Drácula ha conocido infinidad de adaptaciones y mutaciones, configurando un amplio universo, una especie de país propio donde todo cabe, al que podríamos llamar Draculandia. Y para entrar en Draculandia, indudablemente hay que ser valiente. Hay que ser valiente para construir un nuevo edificio interesante en tan amplia región. Algo que verdaderamente llame la atención. Hay que agarrar la materia original sin miedo y modelarla como si de un juguete de plastilina se tratara. Y esto precisamente es lo que ha hecho Luc Besson, traicionando, en el buen sentido de la palabra, cualquier acercamiento purista, respetuoso, optando por un Drácula con un genuino sabor francés. Cambia incluso Londres por París. Un Drácula con el toque frívolo de un espectáculo digno del Moulin Rouge, no ausente de un ingenioso toque humorístico que para nada afecta a la pose trágica, más cercana a un folletín de Víctor Hugo que a la sobriedad del clásico de Bram Stoker. Yo creo que el Drácula de Luc Besson es un balón de oxígeno para los amantes del vodevil audiovisual. Es una película que parece querer emular los lujosos salones del Palacio de Versalles. Yo diría que con un cierto toque incluso de cursilería rococó, muy francesa, muy dieciochesca, e incluso con un cierto regusto en sus planos por, por viñetas de algunos de los grandes del cómic europeo, como por ejemplo Guido Crepax o el mismo Moebius, o incluso, ¿por qué no?, nuestro Fernando Fernández, quien por cierto ya hiciera una excelente versión del Drácula de Bram Stoker. Y es que, como digo, hoy por hoy, cuando a Drácula se le ha abordado desde todos los puntos de vista, ya ha conocido versiones tan variopintas como esta que tenéis aquí, el Drácula de Azpire y de Forges. Hace muy bien Luc Besson en apostar por una adaptación libre, una adaptación desprejuiciada, que no tenga a la hora de mostrar sus referentes y que vaya por derroteros inesperados, tal y como hace ya algunos años hiciera uno de esos otros directores que tampoco le ha tenido nunca miedo a nada. Dario Argento, quien también llevará a cabo su personal adaptación de Drácula, que es una película que cada vez se reivindica más, atreviéndose incluso en una de las más alucinantes escenas del universo cinematográfico draculístico, en transformar al conde vampiro en una espantosa e impactante libélula gigante.
Como os digo, con Drácula, Luc Besson contribuye a ampliar uno de esos casos en los que el personaje escapa de las pretensiones de su creador. Como todos sabéis, el escritor de origen irlandés, Bram Stoker. Drácula ha acabado siendo uno de los más reconocibles protagonistas de la cultura popular, dando el salto al mundo del cómic, al mundo del cine, al mundo de los videojuegos o incluso, atención a lo que os voy a enseñar ahora, al mundo de los juegos de mesa. Una de las joyas de la corona de mi modesta colección. Aquí tenéis este curioso juego que ya tiene bastantes años, no sé si esto todavía se venderá, y al que yo le he echado bastantes horas. Podríamos pues decir que no solo hay un Drácula, el de Stoker, sino que hay muchos Dráculas, muchísimos Dráculas. Pues incluso cada uno de nosotros podemos jugar, ¿no?, a ser el conde vampiro. Así las cosas, el Drácula de Luc Besson concluye con la aparición de su nombre en primer plano, Drácula, un film de Luc Besson apropiándose del personaje, llevándolo a su terreno, dándole a través del cine una personalidad y un carisma diferentes. Como ya sabéis quienes seguís este canal, aquí trato las cosas con cierta calma, con cierta lentitud y suele gustarme enseñar materiales relacionados con la temática que trato, como el juego este de mesa que os acabo de mostrar. Así que para ir introduciendo el tema, os voy a enseñar este curioso librito Sub Luce Maligna, que es una recopilación llevada a cabo por un latinista, Gonzalo Fontana, quien por cierto fue uno de mis profesores durante mis años de estudios universitarios. Es una colección de textos relacionadas con la visión que sobre lo sobrenatural tenía la civilización romana, donde nos encontramos resquicios primigenios del relato vampírico. Y es que Bram Stoker, autor de Drácula, no es el creador del cuento de vampiros. Su novela, de la que luego por supuesto trataremos, es una estilización de toda una serie de materiales tradicionales que se pierden en la noche de los tiempos. Las lamias y empusas de la mitología griega y sobre todo el Strix de la cultura romana son algunas de las raíces del vampirismo tal y como nosotros lo entendemos. Concretamente, el Strix es un ave de pico y garras afilados que chupaba sangre y raptaba bebés, según las leyendas, por supuesto, y niños por la noche, si bien se transformaba en mujer durante el día. Esta palabra, Strix, evoluciona y ocasiona en italiano la palabra strega y en rumano la palabra strigoi. La strega equivaldría a nuestro concepto de bruja, mientras que el strigoi rumano es un antecedente primitivo del vampiro, una especie de horrenda criatura resurrecta, muerta en extrañas circunstancias o comportamientos violentos durante su vida, con un afán insaciable por la sangre. Pensad que esta relación entre vampiro y bruja, entre vampirismo y brujería, está, por ejemplo, presente en el gran clásico de Dreyer, el Vampir, que se tituló en nuestro país, me parece que Vampir, la bruja vampiro. El vampirismo en origen está más cerca de nuestra idea del muerto viviente carnívoro que del vampiro elegante y sofisticado. Este tipo de vampiro que es por supuesto el que Luc Besson ha elegido para su versión. Es el resultado de un proceso de sofisticación
llevado a cabo durante el periodo romántico, y concretamente los especialistas suelen citar dos obras fundamentales al respecto: El vampiro, de John William Polidori, y Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Casualmente, Polidori, el médico personal de Lord Byron, se vio también inmerso en el proceso de gestación de Frankenstein, pues él era uno de los autores presentes en Villa Diodati cuando Lord Byron propuso escribir el más escalofriante cuento de miedo. Al parecer, su narración, donde por vez primera irrumpe en escena ese vampiro seductor, ese vampiro irresistible, mefistofélico, se basa sobre todo en la personalidad egocéntrica del propio Lord Byron, con quien Polidori mantenía una relación de fatal dependencia. Por su parte, Carmilla, una de las pequeñas grandes joyas de la literatura fantástica, crea el modelo del vampiro femenino a través de una prosa llena de sensualidad, donde está presente también la fascinación por la vampira de corte aristocrático y como os digo, erótico. Carmilla y el vampiro se han visto siempre como los dos precedentes de la gran novela de vampiros de todos los tiempos, que es el Drácula de Bram Stoker, que aquí la tenéis. La tengo en varias ediciones, esta de aquí es una edición crítica que, bueno, pues me he leído unas cuantas veces porque yo soy un entusiasta de la novela de Bram Stoker, y que lleva además un estudio introductorio estupendo. Y luego, pues bueno, tengo esta otra de aquí, que es el Drácula en inglés, en su versión original, tal y como la concibió Bram Stoker. Una de esas novelas fundamentales que todo el mundo debería leer, sobre todo para descubrir que nunca, repito, nunca se ha adaptado fielmente. Y os voy adelantando que, por supuesto, el Drácula de Luc Besson vuelve a desviarse del texto original de Bram Stoker, apostando por, sobre todo, reforzar los aspectos amorosos de la relación entre Drácula y Mina, que para nada aparecen en la novela original de Bram Stoker. En la novela original, Drácula es un vampiro violento, en ningún momento se enamora de nadie y además tampoco tiene una presencia protagónica. Es más bien una especie... Es una novela epistolar. Está construida a base, pues, de diarios, de cartas, y Drácula es una especie siempre de presencia constante, de obsesión, ¿no?, que tienen los personajes hacia él. Pero como personaje, de alguna forma, no protagoniza personalmente muchas escenas. Es, por así decirlo, una especie de referencia constante. Pues, como os digo, la película de Luc Besson sigue más de cerca las propuestas de la versión de Francis Ford Coppola que la novela de Bram Stoker. Que aunque la película de Francis Ford Coppola se titulaba Bram Stoker's Drácula, para nada era una versión fiel a la novela de Bram Stoker. Drácula, como os digo, en la novela es una presencia maligna, ominosa, no es un enamorado protagonista que busque, como lo hace tanto en la película de Coppola como en la película de Luc Besson, la reencarnación de su amada a través de los mares del tiempo, ¿no?, que es una expresión que utiliza además tanto en la película de Coppola como en la película de Luc Besson. Bram Stoker. Voy a enseñaros, para quienes seáis admiradores del escritor dublinés, este pequeño librito que tengo aquí, una biografía clásica de Stoker,
que afortunadamente está traducida en nuestro país, como podéis ver. Si os gusta Drácula, la novela de Stoker, este es el complemento perfecto. Aquí se cuentan pues un montón de cosas interesantes de la vida, del mundo de Bram Stoker, quien de niño fue pues tremendamente enfermizo, pasando largos periodos en la cama, sin apenas poder moverse y soportando pruebas médicas como por ejemplo transfusiones de sangre en hospitales un tanto traumáticos. Es muy posible que el castillo del conde Drácula sea un reflejo de esas clínicas decimonónicas que Bram Stoker conoció y padeció. Es muy posible que cirujanos, enfermeras, fueran recreados por su imaginación como esos terribles seres que acosan a Jonathan Harker en el primer tramo, que es un primer tramo, por cierto, sensacional, de la novela. Al margen del gran éxito que obtuvo esta novela, Bram Stoker escribió otros textos, como por ejemplo La guarida del gusano blanco, adaptada por cierto al cine por Ken Russell, o La joya de las 7 estrellas, así como narraciones breves, de entre las que podríamos destacar La casa del juez. Pero Bram Stoker no llegó a alcanzar esa continua notoriedad de otros autores, también dublineses, como por ejemplo Oscar Wilde, a quien Bram Stoker además conoció personalmente. Como curiosidad deciros que Florence Balcombe, quien acabó casándose con Bram Stoker, ya que pasó a llamarse Florence Stoker, fue previamente amiga y pretendida de Oscar Wilde, para que veáis un poquito la relación, ¿no?, que se establecía en el Dublín y en el Londres de aquel entonces. Stoker llevó una vida acomodada, siendo crítico teatral, periodista, funcionario en aquella época. Pero sobre todo, y aquí hay otro punto de conexión muy interesante entre su vida y Drácula, estuvo muy vinculado al actor y empresario teatral Henry Irving, quien lo contrató como administrador del Liceo Teatro de Londres, y para quien trabajó casi 30 años organizando giras, contratos, llevando la contabilidad. Al parecer, la relación de Stoker y de Irving acabó siendo bastante dependiente y tormentosa, al igual que, como antes os he contado, lo fue la relación entre Polidori y Lord Byron. Y quizás ello influyera en la configuración del personaje del conde vampiro. Algunos especialistas han querido ver ahí al carismático y absorbente Henry Irving. Es decir, que Lord Byron sería el vampiro de Polidori, mientras que Henry Irving sería el vampiro de Bram Stoker. Ni qué decir tiene que, por otro lado, la relación entre Drácula y Vlad Tepes, que hoy por hoy está bastante popularizada, se basa en la documentación que Stoker llevó a cabo acerca de Transilvania. Es una idea discutible que se sustenta en la palabra Dracul, con la que Vlad era nombrado, que significa dragón o diablo. Y bueno, así las cosas, el sufijo A de Drácula permite la traducción de la palabra como hijo del dragón o hijo del diablo. Realmente, si vamos al original literario, esto es lo que dice el conde vampiro de su procedencia o relación con el príncipe Vlad. ¿Y quién sino uno de los míos fue aquel voivoda que cruzó el Danubio y derrotó al turco en su propio terreno? Ese sí que fue un Drácula. Un poquito más adelante, también Van Helsing nombra de pasada al célebre voivoda al hablar de la historia del conde vampiro. Pero evidentemente, tan solo como veis ahí en la novela, una pequeña referencia, un apenas apreciable subrayado
Además hay que tener en cuenta que Bram Stoker nunca viajó a Rumanía. Sin embargo, la película de Luc Besson opta por identificar totalmente a Vlad Tepes con el conde Drácula, tal y como hiciera Coppola, alargando incluso las escenas en las que se muestran las batallas entre valacos y otomanos, rodadas, por cierto, con una destacable belleza plástica, una fuerza que no decae en ningún momento del metraje. Sobre todo, el Drácula de Besson, como os digo, sorprende por su barroquismo visual. Yo estuve hace unos pocos meses en Rumanía, estuve concretamente en el castillo de Bran, al que se conoce tradicionalmente como el castillo de Drácula, y a algunos rumanos pues no les hace excesiva gracia que se vincule con el caudillo valaco Vlad Tepes la creación de Bram Stoker. Pero sea cierto o no, es una evidencia de carácter cultural reforzada por un montón de materiales. La película de Luc Besson inclusive, como os digo, al igual que, por ejemplo, este tebeo que tengo aquí, que relaciona directamente, sobre todo en sus páginas finales, la figura de Vlad Tepes y del conde vampiro, al igual que lo hace la película de Luc Besson. Y es que la película de Besson inteligentemente se abre a infinidad de influencias, resultando una película miscelánea, un puzzle de referencias relacionadas con el inabarcable universo de Drácula. A difundir esa idea de que Vlad Tepes y Drácula son el mismo, contribuyó, como os digo, este clásico moderno que tenemos aquí, la película de Francis Ford Coppola, que me parece una versión apasionante, una de esas películas que mejoran con el paso de los años y que comenzaba con ese prólogo fantástico en el que Gary Oldman, interpretando al príncipe Vlad, renunciaba a Dios y se transformaba en el más célebre vampiro de todos los tiempos, Drácula. Un prólogo tan breve como magistral que sin duda sirve de base para la película de Luc Besson, quien no duda en parafrasear al maestro Coppola en un derroche de estimable virtuosismo audiovisual. Podríamos decir que el arranque de su película es una especie de versión, un entusiasta homenaje al icónico prólogo del Drácula de Coppola. Drácula es el personaje de ficción que más veces ha aparecido en una película, desde que en los años 20 se hiciera un título fundamental. Aquí tenéis este libro donde se habla del Nosferatu de Murnau, que es un libro fantástico y que si sois fans de la película de Murnau deberéis tener. Y aquí tenéis este otro libro donde se habla, entre otras cosas, de la película de Todd Browning con Bela Lugosi, libros de cine de vampiros o libros que traten el vampirismo. Tengo bastantes, porque es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, pues os puedo enseñar, por ejemplo, este, que es un estudio fantástico, la revista Nosferatu, de las películas de Hammer, y este otro, por ejemplo, Nosotros los vampiros, que es un ensayo de, una vez más, Jesús Palacios. Y bueno, esta curiosa novela, una novela que la tengo en rumano, que es Vampirul,
que es la primera novela moderna de vampiros escrita tras el Drácula de Bram Stoker, de origen rumano, y creo que no traducida todavía a ninguna otra lengua. Una pequeña rareza. Y bueno, pues esta otra novela, ¿no? Está Misterio de Salem Slot, el homenaje personal de Stephen King al Drácula de Bram Stoker, y para mí la mejor novela de vampiros moderna desde el Drácula de Bram Stoker. La novela de Stephen King, francamente impresionante. Si tengo que elegir una película de Drácula como mi favorita, si tengo que hablaros de la película que de alguna manera despierta mi interés por el conde vampiro más famoso de todos los tiempos, yo creo que esa es sin duda el Drácula. Aquí la tenéis también en Blu-ray, una edición fantástica, el Drácula de Terence Fisher, una de mis películas de terror favoritas y posiblemente una de las mejores adaptaciones, o quizás la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker. A diferencia de las películas Universal, la productora Hammer Films decidió incluir el color en sus películas y, por supuesto, potenciar ese erotismo que evidentemente también asume la película de Luc Besson, donde incluso creo que se incluye algún detalle relacionado con el vestuario femenino habitual de las películas de Hammer. Para los que seáis muy observadores y apreciéis ciertos detalles de la célebre productora británica. Pero como os estaba diciendo, mi interés por el Drácula de Fisher tiene mucho que ver con el momento en el que yo descubro esta película. Debía yo de tener unos 3 o 4 o 5 años, y si no me falla la memoria, la programaron en televisión española en el programa de La Clave. Y bueno, ahí estaban dos de los más grandes, ahí estaban Peter Cushing y Christopher Lee haciendo de Van Helsing y de Drácula respectivamente. Y ahí estaba toda aquella sensualidad, todo aquel maravilloso uso del color de las producciones de la Hammer y, como no, la banda sonora magistral de James Bernard. Evidentemente, una obra maestra como esa en un niño de corta edad provoca un impacto fulminante y de alguna manera ocasiona que hoy por hoy no puede evitar el tener una predilección especial por las películas Hammer. Os vuelvo a enseñar, ¿no?, este libro que ya os he mostrado antes, que es un estudio estupendo acerca de todas esas películas maravillosas, irrepetibles, que son clásicas y son modernas, ¿no?, al mismo tiempo, que cogen los grandes mitos del terror clásico, de la Universal, de blanco y negro, y les dan una pátina de color, una pátina de sensualidad y violencia, que a fecha de hoy continúa siendo muy atractiva. Títulos míticos como El cerebro de Frankenstein, La maldición de Bandorf, La maldición del hombre lobo, El perro de los Baskerville, tantas y tantas películas absolutamente impagables, maravillosas, donde evidentemente tenemos que inscribir todo un caudal de películas dedicadas, como no, al conde Drácula. Drácula, la primera de todas, Horror of Drácula, es su título original, a la que seguirían títulos como Drácula, príncipe de las tinieblas, Las novias de Drácula, El poder de la sangre de Drácula, que es una película que me gusta mucho, al igual que otra que me gusta mucho, Las cicatrices de Drácula.
Drácula y las mellizas, que la descubrí gracias a aquel programa, ¿no?, de Noche de Lobos. Creo que allí se emitió Drácula y las mellizas. Drácula 73, Los ritos satánicos de Drácula. Esta me faltaba por ver y la conseguí ver hace relativamente poco. Los ritos satánicos de Drácula. En fin, una saga irrepetible que, como digo, contribuye a consolidar al Conde Vampiro como gran personaje del cine de terror y de la cultura popular, y que sin duda explicita el aspecto erótico del vampirismo, tal y como ocurre en la nueva versión de Luc Besson. Tengo que reconocer que tardé bastante en ver el Drácula de Bela Lugosi, pues como os digo, las películas de la Hammer a mí me marcaron mucho, pero evidentemente aquello era una asignatura pendiente que como buen aficionado al cine pues había que aprobar. No recuerdo bien si la vi por vez primera en televisión o en la Filmoteca. Sé que en la Filmoteca la he visto, pero no puede negarse que tanto Bela Lugosi como ese tenebrismo clásico que le imprime Todd Browning hacen que el Drácula de la Universal sea otra de esas películas de referencia fundamentales y seminales para todo entusiasta del cine de terror. Pero al igual que ocurre con las películas de Hammer Films, Universal es un mundo aparte. Aquí tenéis también este libro que os recomiendo si os gustan las películas clásicas de Universal Pictures, donde se habla pues de Frankenstein, se habla de la momia, el hombre lobo, el hombre invisible y por supuesto Drácula, que al igual que ocurre en las películas de la Hammer, va a aparecer en otros títulos al margen del gran clásico de Todd Browning, interpretado o no por Lugosi, que Lugosi tampoco lo interpretó en tantas ocasiones, tal y como es el caso de La hija de Drácula, El hijo de Drácula, La casa de Frankenstein o Abbott y Costello contra los fantasmas, que es una película francamente divertida. De hecho, Lugosi creo que solo interpretó al conde vampiro en un par de ocasiones. Lo interpretaron también John Carradine y Lon Chaney hijo, y también interpretaron a personajes similares como por ejemplo al vampiro Alucard. Evidentemente había que formarse como cinéfilo, me tenía que instruir y conocer bien, ¿no?, algunos movimientos fundamentales como por ejemplo el expresionismo alemán, donde nos encontramos títulos emblemáticos que todo buen cinéfilo tiene que conocer, como pues El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis, El último y por supuesto Nosferatu. Aquí tenéis una de las mejores ediciones que existen de esta película inquietante. Visualmente es una película fascinante que con el paso de los años yo creo que no ha envejecido, sino que antes al contrario es una película tremendamente moderna. Hay algo en sus escenarios, en los juegos de sombras, en la selección de los encuadres e incluso en esa larga duración de los planos que otorgan una magia especial, un toque poético a esta película que en el fondo es una primera adaptación de la novela de Bram Stoker. A diferencia de lo que se cree, el Nosferatu del título no es una palabra de origen rumano, sino que es un término que se inventó el propio Wilhelm Friedrich Murnau, el director de la película, quien también decide plasmar un conde vampiro que se aleja mucho del personaje descrito por el novelista irlandés.
Nosferatu tiene un aspecto repulsivo, parece una especie de rata humanoide y va incluso a influir en otros títulos importantes dentro del cine de vampiros, como por ejemplo la adaptación que Tobe Hooper llevó a cabo del Misterio de Salem Slot de Stephen King. Si tenéis interés en conocer curiosidades relacionadas con esta obra maestra del cine, os recomiendo leer el estudio ¿no? Que os he enseñado antes. Fantástico, editado por Notorious, que contiene como siempre un texto muy bueno de ese gran conocedor del cine que es Jesús Palacios, al que, bueno, pues ya hemos citado, ¿no? En varias ocasiones aquí en este canal, en otros vídeos y tal. Aquí se explica muy bien toda la problemática que la película conoció, ya que sus creadores no pagaron derechos de autor por adaptar Drácula. De ahí que la esposa de Stoker, Florence Stoker, denunciara a la productora y finalmente un juez estimara que todas las copias de la película debían ser destruidas. Por fortuna se conservaron algunas de ellas, creo que 3, si no me falla la memoria, gracias a lo cual tenemos una versión bastante aceptable de la película original. Una gran producción para su época, para la que incluso se compuso una banda sonora, Eine Sinfonie des Grauens, cuya traducción sería la Sinfonía de las Ratas, que acompañó en directo, por supuesto, al estreno de la película en el Jardín Zoológico de Berlín, en el Salón de Mármol, y aquello pues tuvo que ser único y tuvo que ser espectacular, ¿no? El estreno de Nosferatu en Berlín. Resulta curioso que la idea del amor entre el vampiro y su víctima fuera ya un hallazgo del clásico de Murnau, evidentemente mucho menos subrayado que en las versiones de Coppola y de Luc Besson. El cine clásico siempre es más contenido, siempre es más sutil, más tendente, y Nosferatu lo es, por supuesto, a la elipsis, a la omisión, y ahí reside buena parte de su fuerza expresiva, incluso en el caso de Nosferatu, de su fuerza poética. Pero como os digo, la relación amorosa es algo que ya está presente en este gran clásico en blanco y negro de principios de los años 20. Pero si os gusta el Nosferatu de Murnau, os recomiendo también ver su magnífica actualización llevada a cabo en 1979 y que he disfrutado en infinidad de ocasiones porque es una película que me gusta mucho. Es también una película muy atmosférica, al igual que ocurre con el Nosferatu original de Murnau, pero utilizando unos recursos visuales y sonoros muy diferentes, propios del cine de su tiempo, ¿no? Es una película, como os digo, de finales de los 70. De hecho, Werner Herzog rodó su película en color y para interpretar al conde eligió a su actor fetiche, el iconoclasta transgresor y polémico, aunque para mí un increíble actor, Klaus Kinski, que desde mi punto de vista compone una de las mejores interpretaciones de su carrera. A manera de curiosidad, comentaros y recomendaros a quienes seáis muy completistas que hubo una continuación de esta película, aunque Klaus Kinski ya no se dejó maquillar, luciendo su característica media melena rubia. Además, la montó en el rodaje, unos líos tremendos, unos detrás de otros, tal y como él mismo cuenta en su autobiografía, titulada Nosferatu en Venecia, película de rodaje caótico, como os digo, cuyo resultado resulta no obstante estimable, sobre todo para aquellos a los que nos gusta bucear
en las trastiendas o en los bajos fondos del cine, porque no todo van a ser grandes clásicos. Y bueno, por concluir con este pequeño paréntesis que hemos abierto y que era necesario, ¿no? Respecto de Nosferatu, recomendaros, si no la habéis visto todavía, la no menos magistral versión, para mí, una de las mejores películas del pasado año, de Robert Eggers, su Nosferatu, que bueno, pues aquí tenéis también, ¿no? La copia en Blu-ray, una película apasionante donde se explora mucho más el aspecto amoroso, incluso erótico, del vampiro y su víctima, que en las dos partes anteriores de Nosferatu. Una película tan atmosférica como en su momento lo fue el Nosferatu de Murnau, y como en su momento lo fue también el Nosferatu de Werner Herzog, que creo que conforma pues un trío, ¿no?, de obras maestras, de Nosferatus espléndidos, todos ellos, cada cual hijo de su tiempo. Creo que no haríamos justicia si en relación a ese aspecto sensual de las películas de Drácula no nombráramos a una de las versiones quizás hoy por hoy más olvidadas, pero que sin embargo también han ganado muchísimo con el paso de los años. Me estoy refiriendo al Drácula que dirigiera John Badham en 1978, creo que es, y que interpretará pues un atractivo Frank Langella que da a su personaje un tono que nada tiene que ver con el tono aristocrático de Bela Lugosi o con la rigidez, ¿no?, de Christopher Lee. Nos encontramos con un Drácula decididamente hermoso, atractivo, y con una película que se centra menos en el aspecto sobrenatural de la historia y más en el conflicto emocional, enfatizando la lucha entre deseo y moralidad y sobre todo mostrando la relación entre Drácula y Lucy, creo que es en esta ocasión, como una historia de amor trágico. Así las cosas, el Drácula de John Badham es otro antecedente claro, tanto de la película de Coppola como de la película de Luc Besson, con, como suele ser habitual, una no menos espléndida banda sonora, en esta ocasión a cargo nada más y nada menos que de John Williams. Pensad, por cierto, en la importancia que las bandas sonoras tienen en las películas de Drácula. Desde sus orígenes, cuando para Nosferatu, ¿no?, se compone, como os he explicado, una pieza sinfónica, pensad en la magistral banda sonora del Drácula de Terence Fisher, en las bandas sonoras tanto del Nosferatu de Werner Herzog, que tiene esta película una música impresionante, el Nosferatu de Herzog, y por supuesto la banda sonora de la película de Robert Eggers. Y bueno, y tenemos también, ¿no?, la banda sonora del Drácula de Coppola. ¿Quién no se acuerda, ¿no?, de los maravillosos acordes compuestos por Wojciech Kilar, que fue una banda sonora aquella memorable, ¿no? Y pensad también en la no menos estupenda banda sonora, que está muy bien, del Drácula de Luc Besson, en esta ocasión a cargo de otro de los grandes, nada más y nada menos que Danny Elfman. Pero nobleza obliga a citar un precedente claro del conde Drácula entendido como un enamorado, obsesionado, anterior incluso a la película de John Badham, gracias a uno de los grandes cultivadores del género de nuestro país, Paul Naschy, y su clásico del fantaterror, una película que todos deberíais ver, el gran amor del conde Drácula,
Esta es su edición coleccionista, remasterizada, se ve estupendamente y cargada de extras. Como suele ser habitual en el cine de Paul Naschy, El gran amor del conde Drácula es una película hecha con un presupuesto limitado, pero con un tremendo cariño y respeto por el género. Tiene la singularidad de ser el acercamiento que a la novela de Bram Stoker hace uno de los nombres más significativos de la historia del cine fantástico de nuestro país, que ya entendió que Drácula era un elemento que invitaba a la libertad creativa, a proponer una versión que difiriera, ¿por qué no?, de la novela original con el propósito de ampliar el mito. Curiosamente, es la primera película en la que el conde se sacrifica por amor, por lo que en este aspecto coincide de pleno, y esto es muy curioso, con la película de Luc Besson, si bien sus usos estéticos difieren obviamente de la grandilocuencia del director francés, llevándola más que a los terrenos de la sobriedad que de alguna manera heredaba el clasicismo a color de las producciones Hammer, que yo creo que el fantaterror español siempre ha estado, ¿no? Me parece a mí, sobre todo las películas de Paul Naschy o algunas de las películas de Paul Naschy, muy influidas por las películas Hammer. Pero nos hemos dejado en el tintero otra curiosa adaptación de uno de esos directores que, si bien no son celebrados por los aficionados en tantas ocasiones como otros, tiene una filmografía en su haber verdaderamente envidiable. Y una adaptación de la novela de Bram Stoker no menos interesante. Me estoy refiriendo a Dan Curtis, creador de la mítica serie Dark Shadows y director de clásicos de la talla de trilogía del terror, que si no la habéis visto, yo os recomiendo que la veáis, que nos sirvió Dan Curtis una versión de Drácula protagonizada por un estupendo Jack Palance, que le daba al personaje un aspecto feroz y al mismo tiempo romántico, pero diferente tanto de la versión de Coppola como de la versión de Luc Besson, pero que sin embargo, gracias quizás a la labor como guionista de Richard Matheson, ya incluye algunos episodios relacionados con el pasado belicoso del personaje, de la idea de que Mina es también un amor reencarnado, lo que de nuevo añade ese matiz emocional que no estaba en el original de Stoker y que, si nos fijamos bien, ha ido hilvanando buena parte de las referencias que he ido haciendo a lo largo de este vídeo y que desembocan de manera perfectamente coherente en la propuesta de Luc Besson. Yo creo que es el de Besson, de los Dráculas más atrevidos y personales llevados a la pantalla grande, con algunos momentos de un virtuosismo estético tan elaborado, una puesta en escena tan estudiada, tan artificiosa, que lo ligan al musical, tal y como ocurre con dos de las mejores escenas de la película. Me estoy refiriendo a la secuencia en Florencia, con Drácula haciendo bailar a todos los concurrentes antes de proceder a la mayor bacanal de mordeduras en el cuello jamás plasmada, creo yo, en una pantalla. Y sobre todo, para mí, otra de las mejores escenas de la película, el momento en el que el conde vampiro entra al convento y lleva a cabo otra curiosa orgía de sangre que, por cierto, de alguna manera, no sé muy bien por qué, me recordó a la polémica película de Ken Russell, Los demonios. Además, Luc Besson tampoco tiene ningún problema a la hora de mezclar géneros o de dar distintos tonos dramáticos a su versión.
de manera que no estamos ante una adaptación de Drácula que trate el personaje con la habitual seriedad, sino que opta por incluir el humor, afortunadamente, en la trama. Ya desde su curioso prólogo, donde se nos presenta un Christopher Waltz que sabe dar a su personaje es una especie de Abraham Van Helsing, y le da el habitual matiz irónico, ¿no?, de sus interpretaciones. Y por supuesto trae las mejores escenas de la película cuando asistimos a un verdadero festival jocoso de intentos de suicidio por parte del vampiro desde la ventana de una torre, ¿no?, de su castillo, tirándose una y otra vez, un momento verdaderamente curioso. Bela Lugosi, Christopher Lee, Paul Naschy, Jack Palance, Frank Langella o Gary Oldman han sido algunos de los actores que pertenecen al amplio panteón de Drácula. En esta ocasión, el elegido es Karel Langrid Jones, actor y músico estadounidense. De ahí quizás esa cierta afiliación de la película de Besson, a mí me lo ha parecido, con el género musical. No llegan a cantar, pero casi. Con quien, por cierto, Besson ya trabajara con este actor en Dogman, ya que hemos podido ver en otras películas como X-Men, Primera Generación, me parece que era, o Primera Clase, o en Nitram, también salía este actor, por cuya interpretación, por cierto, en Nitram fue reconocido hace años en el Festival de Cannes. Para el papel de Drácula, Karel Landry Jones se preparó a conciencia, perdiendo peso y soportando, cuando aparece envejecido, largas horas de maquillaje. El aspecto de Drácula antes de rejuvenecer, cuando aparece en su castillo viejo como un pergamino, con una curiosa cabellera blanca, recuerda sobremanera al icónico aspecto de Gary Oldman en el Drácula de Coppola. Y es que me atrevería a decir que Luc Besson es un enamorado de la película de Coppola, puesto que muchos aspectos de su versión, tanto visuales como temáticos, recuerdan mucho al clásico moderno de Francis Ford Coppola. A diferencia de la interpretación de Jack Palance, donde destacaba la violencia seca, directa, llena de eficacia, Karel Landry Jones imprime a su interpretación fuerza emocional. De ahí que sea tan importante y que Besson se fije tanto en su peculiar rostro, ¿no?, destacando sobre todo los ojos. Ya veréis que hay muchísimos primeros planos. Y él está muy bien, el actor. A diferencia de lo que ocurre en el Drácula de Coppola, Luc Besson humaniza mucho más al personaje, por lo que en ningún momento lo vemos transformarse ni en lobo, ni en murciélago, ni en una manada de ratas, como sí que ocurría en otra de las impagables, ¿no?, la de la manada de ratas, aquella secuencia del Drácula de Coppola. Tan solo hay un momento cuando en el convento se desprende de sus ropajes de mendigo, en el que el aspecto físico recuerda vagamente a una de las mutaciones de Gary Oldman en el Drácula de Coppola. Por otra parte, tenemos a Zoe Blé, que es hija de Rosanna Arquette, una joven actriz de una belleza especial que, al igual que la Winona Ryder del Drácula de Coppola, interpreta dos personajes, ¿no?, tanto a Mina como a Elisabetta. Si os fijáis bien, cuando encarna a Elisabetta, da una versión de la mujer mucho más libre, mucho más abierta, desprejuiciada, feliz, que cuando encarna a Mina, una mujer, Mina, que parece encorsetada por los rigores sociales de la época.
quizás porque esté esperando ese gran amor arrebatado, pasional, que la saque de la condena matrimonial que supone su compromiso con el personaje de Jonathan Harker, que en esta ocasión es interpretado por Ewens Habib, quien es plasmado por Luc Besson con un cierto toque paródico para devaluar su valor tanto frente a Mina como frente al imponente conde Drácula. Luc Besson se las ingenia, como veis, para hacer un Drácula que se antoja diferente, pero que sin embargo bebe de un buen montón de influencias. Incluso durante el metraje llama la atención cómo se va desviando de la trama principal para finalmente volver sobre la misma y acabar encontrando los lugares comunes de las películas del Conde Vampiro, como por ejemplo la transformación de Lucy en vampira y su ritual ejecución por parte del grupo encabezado por Van Helsing. Al igual que ocurría en la película de Coppola, Lucy es brutalmente decapitada en una de las escenas de acción, yo creo, que más potentes de la versión de Luc Besson. En esta ocasión el papel recae en la guapísima Matilda de Angelis, aunque no se llama Lucy, sino que se llama en la película María. Porque, bueno, Besson se ha tomado la licencia de cambiar algunos nombres. Por ejemplo, Mina no se llama Mina Westenra, sino Mina Murray. De la misma manera que el personaje de Christopher Waltz no interpreta exactamente al Dr. Van Helsing, sino a un sacerdote. Pero vamos, me parece muy bien. Son cambios nominales que nada afectan a la historia, no ya original escrita por Bram Stoker, sino a la historia que con tantas versiones, adaptaciones, ampliaciones se ha ido popularizando hasta cristalizar en, como os digo, esta espléndida última versión por el momento de Luc Besson, impactante desde el punto de vista estético, que equilibra perfectamente drama y comedia y que es capaz de integrar en su corpus fílmico un montón de referentes anteriores. Esto es un festival draculífero, del Nosferatu de Murnau al Drácula de Coppola, e incluso coincidencias que recuerdan a títulos que en nada tienen que ver con Draculandia. Por ejemplo, las curiosas gárgolas que hay en el Conde Vampiro recuerdan a los esbirros de Maléfica, por lo menos a mí me lo recordaron, en el clásico de Disney, en dibujos animados, La Bella Durmiente. Y el final, cuando el ejército ayuda a sitiar el castillo del Conde Drácula y a liberar a los niños, a mí me vino a la memoria el final de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y por cierto, el aspecto de los niños, que entiendo que son las gárgolas recuperando su forma original, recuerda mucho a los esbirros de Immortan Joe, ya lo veréis, en la saga de Mad Max. Incluso el plano final de la película, con la música casualmente de Danny Elfman, tiene un algo de otro hombre murciélago, ¿no? El Batman de Tim Burton. O sea, es una película, de verdad, id a verla porque merece muchísimo la pena. En resumidas cuentas, el Drácula de Luc Besson es una película sorprendente, es un pastiche maravilloso que viene a engrandecer el no menos maravilloso universo del Conde Vampiro. Una espectacular, divertida adaptación. Por cierto, qué buena que es la escena de la feria. Yo creo que es mi escena favorita de toda la película. Una versión diferente, llamada a ser un nuevo clásico moderno, que ocupe su merecido lugar en esa tierra
por donde corre la sangre a la que podemos llamar Draculandia. Muchísimas gracias.